Capítulo 8. Como Ash sospechaba, la partida de Misty provocó un breve conflicto de intereses dentro de él. Al día siguiente de su partida, se acostó en la cama haciendo sus ejercicios matutinos. Hoy fue una lucha. La mañana llegó de la misma manera que siempre lo había hecho, los intimidantes rayos de la mañana golpeando su rostro mientras se elevaban sobre el horizonte. Su habitación estaba en línea directa con el amanecer, por lo que nunca podía dormir hasta tarde. Una vez que la luz le dio en la cara, se levantó. Estaba despierto, viviendo, respirando, pensando, simplemente no quería levantarse hoy. Ya eran las 8 a.m., normalmente, Misty habría llegado alrededor de las 7 a.m. y Ash se habría despertado a las 6 a.m., cuando el sol salió por primera vez desde su ventana. Sin embargo, hoy Ash no había tocado su periódico matutino ni siquiera las revistas que Misty le dejó. No, se acurrucó en su cama, con la cara presionada contra la almohada. Como paciente en recuperación en coma, un día se le permitió vegetar, ¿verdad? Incluso si fuera patético. Trató de imaginar lo que Misty le diría. Por primera vez en semanas, imaginó la voz de Misty en lugar de la suya. Levantarse de la cama. Ella decía, tenemos mucho que hacer hoy. Ella gritaría, incluso si no tuvieran nada que hacer. En realidad, rara vez necesitaba despertar a Ash. Siempre fue un emprendedor. ¿Por qué hoy debería ser diferente? Entonces, Ash se impulsó hacia adelante, permitiendo que las mantas cayeran alrededor de su cintura. Con un suspiro, se frotó los ojos y movió las piernas sobre el borde de la cama, dejando que sus pies descalzos presionaran la alfombra. Era una mejora con respecto al mosaico, pero todavía no le gustaba la sensación profesional que daba. Habría preferido con mucho la alfombra peluda de su madre en casa, la que reprendió y odió durante la mayor parte de su infancia. Fue curioso cómo funcionó eso. Cuanto más tiempo estaba despierto, menos podía recordar de su mundo de sueños y más recordaba de su vida real. Cosas que nunca importaron. La forma en que él y Gary apenas eran amigos. Con qué frecuencia se peleaban por todo. La forma en que su madre se vestía todas las mañanas, rociándose perfumes de color lila antes de ir al mercado a trabajar. Pasó mucho tiempo solo cuando era niño. Con su madre trabajando en un trabajo normal 5 días a la semana, 8 horas al día. Ash pasaba su tiempo jugando en el laboratorio del profesor Oak o jugando en el bosque que conducía a la Ruta 1, o según la tradición clásica, peleando con Gary. A veces, se preguntaba sobre el profesor Oak y Gary, si habría alguna forma de localizarlos. No lo había pensado antes, pero sabrían dónde estaba su mamá. Además, después de todo, eran lo más cercano que tenía a una familia real. Ash aspiró y exhaló. Quizás su percepción de su madre en sus sueños fue su manera de darle un respiro a la mujer. Ella nunca pareció funcionar en su mundo. Siempre tuvo dinero para su casa y parecía tener siempre un jardín verde. En su mundo, su madre estaba de vacaciones perfectas todo el tiempo. Ash se preguntaba ahora si ella tendría que trabajar el doble para pagar las facturas del hospital. Ash gimió mientras desviaba su mirada hacia la ventana, donde vio las hojas más altas de los árboles del bosque cambiando a un tono amarillo. Descubrió que las estaciones eran las más ausentes de sus sueños. Si bien las regiones tenían lugares cubiertos de nieve, desiertos cálidos y bosques bochornosos, el clima en sí nunca parecía cambiar a menos que lloviera, e incluso entonces, las estaciones completas parecían completamente inexistentes. No sabía cuándo era verano, invierno o otoño. Todo sucedió con buen tiempo, excepto cuando la trama le llevó a lo contrario. Según su terapeuta, sus creencias sobre el clima eran un reflejo de su vida. El clima soleado significaba que estaba mentalmente feliz, la lluvia y el malestar reflejaban la depresión de su cuerpo. Ash casi olvidó lo frío que era el clima otoñal en Kanto. El comienzo del invierno despojó al mundo de su brillo verde y lo reemplazó con una hibernación tranquila y gélida. Los Pokémon salvajes se escondían en cuevas durante las temporadas de invierno, y los que podían sobrevivir lo hacían con cuidado. Ash no podía recordar que nevaba muy a menudo en la región sur, pero recordaba las caídas de temperatura. Temblando porque dejó la ventana abierta durante la noche, la cerró con un estremecimiento. Él lo sabría mejor para la próxima vez. Luego, encontró un traje en el armario. Detrás de las puertas de madera del pequeño armario, acurrucado en el calor de la bufanda de Misty y algunas de sus camisas, incluida la que usó ayer, estaba el huevo que Misty le dio. Habitualmente, pasaba los dedos por la superficie lisa para asegurarse de que el huevo aún estuviera caliente.
Sintiendo el calor presionar en sus dedos, tarareó suavemente para sí mismo, tratando de sacar el recuerdo de Pikachu de su mente mientras tomaba su ropa para el día. Lo que más extrañaba era el pequeño Pokémon ratón. Si bien el regalo de Misty fue reflexivo y lo provocó a cuidar de algo más que de sí mismo, también fue un doloroso recordatorio de que Pikachu no estaba aquí y lo más probable, Ash tragó saliva, nunca volvería a estar allí. Sofocando el pensamiento, pasó la palma de su mano por la áspera cáscara del huevo y luego lo cubrió por completo con el pañuelo. Luego sacó una sencilla camiseta azul y pantalones deportivos negros. Una tristeza se apoderó de su mente y le hizo caer los hombros dolorosamente. Los días eran considerablemente más fáciles si no pensaba en Pikachu. De vez en cuando, era por eso que extrañaba más a Misty. Cuando ella estaba cerca, tenía poco tiempo para pensar por sí mismo. El tiempo que no estaba lleno de rutina estaba lleno de historias de ella, específicamente, historias sobre cómo funcionaba el mundo en comparación con sus propios recuerdos fragmentados. Cuando no hablaba de Pokémon de agua y los estudiantes que manejaba en el gimnasio, hablaba de política, aunque Ash realmente no parecía entenderlos. Sin su persistente narración, necesitaba encontrar algo más para ocupar su tiempo libre, y no estaba seguro de que sumergirse en un libro lo entretuviera durante un mes entero. Ash se dirigió hacia el baño, arrastrando los pies por el suelo como un zombi irreflexivo. Cerró la puerta detrás de él, exhaló el aliento que había estado conteniendo y sacó su ropa limpia del gancho detrás de la puerta. Se estiró y giró la espalda mientras se quitaba la camiseta blanca del pijama. Estas tareas mundanas ya no eran suficientes como distracción adecuada, por lo que Ash cayó en sus propios pensamientos. Descubrió que cuanto más dormía, más a menudo todas sus soluciones se convertían en Pokémon. Si no entendía cómo funcionaba, inventaba una solución relacionada con Pokémon que se adaptaba a las necesidades del mundo. El primero fue la absurda falta de gobierno ejecutivo. Había policía, hospitales, bancos, en realidad, todo lo que requería un gobierno, pero su mundo funcionaba sin política, al menos a título oficial. Ese no era el caso en el mundo real, como Misty le dijo con entusiasmo 1.000.000 de veces, mencionando no una, sino 2 veces, que criar Pokémon sin una licencia y antes de los 10 años era un delito grave penado con años de prisión juvenil o prisión. En el mundo de Ash, todos los jóvenes que conocía tenían un Pokémon antes de los 10 años. Él suspiró. Sinceramente, Ash trató de mantenerse al margen de la política tanto como fuera posible, ya que no solo lo confundían, sino que nunca supo quién estaba siendo honesto y quién era un mentiroso. Lo peor de todo es que las regiones funcionaban como una especie de oligarquía. Las 4 élites de cada región eran como el Senado, figuras públicas en los medios. El campeón regional era como el gobernador. Ellos hacían y hacían cumplir las reglas a través de la policía, y la mayoría de los servicios de la región derivaban de su publicidad, torneos, trabajos, agricultura, etc. El campeón regional trabajó con los Elite Four y es el poder político que manejaba y operaba las funciones gubernamentales de una región. Proporcionaron empleos y oportunidades. Por encima de ellos estaba lo que Misty llamaba los superiores, un grupo de conocidos maestros Pokémon que dirigieron la liga durante años. Misty, sin embargo, usó el término maestros Pokémon de una manera ligera y condescendiente, citando que nadie sabía realmente qué era un maestro. Fue un apodo que adoptaron y que probablemente no merecían. De todos modos, ellos eran las personas a cargo de todos los campeones de la región y los Elite Four. Mantuvieron todas las ligas y diferentes regiones unificadas bajo una sola figura. De vez en cuando, un campeón regional hacía campaña para reemplazar a un miembro de los superiores, publicitándolo y desafiándolo a luchar por el título de maestro Pokémon. Ash no creía que fuera justo que solo a los campeones regionales se les permitiera el puesto, y Misty no podía estar en desacuerdo con él. Debajo de los Elite Four estaban los líderes del gimnasio, o como los llamaba cariñosamente Misty, los chivos expiatorios. Ash abrió los grifos de la ducha, se pasó los dedos por el pelo y luego se quitó los pantalones. La forma en que Misty describió el método electoral fue idiotez en su máxima expresión. Cuando Ash le preguntó qué quería decir con eso, describió el método como superficial y medieval. Escuchó su voz en su cabeza. Los mejores líderes de gimnasio pasan a formar parte de Elite Four. Si un líder de gimnasio quiere convertirse en miembro de Elite Four, como en el caso de reemplazar a un ex miembro, tiene que presentar una solicitud y pasar por una serie de pruebas.
Algo de educación, y luego se emite un voto silencioso entre los líderes de gimnasio restantes de dicha región, los miembros Elite Four de otras regiones y luego el campeón regional. Deciden quién reemplaza a un antiguo miembro, pero toda la situación está jodida porque las únicas personas elegibles para el título son los líderes de gimnasio. Esto significa que las mismas personas pueden tener poder durante años. La única persona que está sujeta a cambios en cualquier momento es el campeón regional cuando un ganador de la Liga Pokémon, un campeón de liga, desafía al Elite Four. Y una vez que los derrote, pueden desafiar al actual campeón regional por su posición. Y si ganan, el título y el poder cambian a esta nueva persona. Es una locura. Se rumorea que un niño de 10 años tenía el poder. Título hace mucho tiempo, pero ahora hay reglas que lo prohíben. Ash pareció asombrado por su perorata la primera vez que lo dijo. Su única pregunta fue, ¿y si alguien le gana al campeón regional? Entonces a los Elite Four se les permite técnicamente derrocarlos y expulsarlos, o los superiores intervienen y eliminan al campeón regional por cualquier medio necesario. Sin embargo, para que eso suceda, los Elite Four, 4 y los superiores tienen que ser incorruptos, y si me preguntas, no lo son. Basamos nuestras creencias en una vieja idea de que un entrenador Pokémon solo puede ganar el título de campeón regional si comparten un verdadero vínculo con su Pokémon, y la mayoría de las personas, gente estúpida, cree que para compartir un vínculo lo suficientemente fuerte como para vencer a los mejores, hay que ser bueno y puro de corazón. Como dije, es una configuración estúpida que aísla completamente a otros entrenadores que no son luchadores alguna vez estén en una posición de poder, lo que hace que algunos ámbitos de la vida, cualquiera que no sea un luchador Pokémon, digamos, esté muy enojado. Mientras Ash se metía en el agua humeante, recordó la expresión de completo odio en sus rasgos mientras ella levantaba los brazos irritada. La lata de gusanos que abrió era interminable y bastante divertida. Presionó su cabeza contra la pared de la ducha en el recuerdo y cerró los ojos con fuerza mientras el líquido bajaba por su espalda. Se supone que los líderes de gimnasios son estos funcionarios líderes en cada gran ciudad para mantener la paz, pero llega el punto en que ser líder de gimnasio es sinónimo de ser un oficial de policía, pero en lugar de manejar a los criminales, se supone que debemos manejar a 10 niños de 1 año y disturbios enojados. Con la excepción de los luchadores, la comunidad que solía reverenciar y respetar a los líderes de los gimnasios ahora nos considera corruptos y perjudiciales para la sociedad porque no fuimos votados, nos dieron nuestras posiciones desde la élite. 4, que tampoco fueron votados, y se espera que nosotros, simplemente, exhaló cuando contó la historia, volviéndose hacia Ash como si se hubiera desatado y estuviera avergonzada. Eran solo los chivos expiatorios de la maldita Liga Pokémon. ¿Hay algún problema? Envía a un líder de gimnasio. Obviamente saben lo que están haciendo. Entonces, ¿por qué sigues siendo líder de gimnasio? Ash le preguntó, tan sinceramente como pudo. No es exactamente algo que simplemente abandonas. Además, mis hermanas y yo hemos sido líderes de gimnasio desde que mis padres eran dueños del gimnasio antes que nosotros, cuando ser líder de gimnasio era simplemente eso. Ayudar a los entrenadores, acoger estudiantes, criar Pokémon. Simplemente levantarse e irse sería como salir de casa. Ash recordó la forma en que su rostro se arrugó acaloradamente, frustrada por siquiera mencionar su posición como líder de gimnasio. Obviamente, no era todo lo que ella pretendía ser, aunque dijera que le encantaba. No importa quién sea el líder del gimnasio, realmente no tenemos ninguna autoridad ni voz en lo que sucede. Por eso es tan fácil para mí tomar vacaciones de esta manera. La gente nos hace responsables como si fuéramos más grandes que el alcalde de nuestras ciudades, pero no somos diferentes a otros entrenadores, simplemente nos tratan especialmente y eso me enferma. Actuar para la liga no debería ser sinónimo de dirigir las operaciones del resto del mundo, especialmente desde entonces. Incidente con Giovanni. ¿Incidente con Giovanni? Ash la cuestionó. Escuché solo brevemente sobre el incidente a través de las noticias cuando estaba en el hospital. El rostro de Misty cayó automáticamente, esa es una historia para otro momento. Misty le dijo a Ash con tristeza, incapaz de hacer contacto visual. Su perorata murió como si él abriera una nueva herida cuando preguntó por Giovanni. La mirada en sus ojos era, algo con lo que él no estaba familiarizado, tristeza o decepción. De cualquier manera, Ash sabía que Giovanni era el líder del equipo Rocket en sus sueños y en este mundo. Es una rareza recordar un evento así.
Según las noticias, Giovanni supuestamente se rindió después de una corta batalla con los Elite Four de Kanto y fue sentenciado a cadena perpetua por una lista más larga de la que Ash podría recordar. Nunca se mencionó mucho más sobre él, dónde estaba, qué pasó. Ash hizo una mueca mientras se lavaba el cabello oscuro, el olor dominó sus sentidos y se estremeció. Debido a que Giovanni era líder de gimnasio cuando sus malas acciones se hicieron realidad, Ash imaginó que los líderes de gimnasio restantes enfrentarían un severo escrutinio como resultado. Misty no especificó, pero estaba seguro de que había dudas si el resto de los líderes estaban trabajando junto a él. ¿Lo sabían? Ash sabía que Misty debía haber sido molestada con preguntas porque no era algo que otros líderes de gimnasios tuvieran reparos en discutir en la televisión nacional. ¿Quién apoyó o no a Giovanni? Es extraño pensar que algunas personas pensaban que era inocente, sin embargo, Ash pensó que Misty parecía muy reservada sobre el tema, tratando con todas sus fuerzas de mantener a Ash fuera del circuito. Mientras enjuagaba y lavaba su cuerpo, no pudo evitar pensar que tal vez la razón por la que Misty nunca quiso hablar de ello era que ella misma no lo había superado. Por la forma en que hablaba, conocía bastante bien a los líderes del gimnasio, y si ella y Giovanni eran amigos, cerrando el agua, los dedos de Ash pasaron por su cabello recién cortado, tirando como si fuera a arrancar sus pensamientos de su cráneo. Estaba cansado de pensar, pero no podía apagar su cerebro. Cuando abrió la cortina de la ducha y vio su reflejo en el espejo por primera vez ese día, exhaló profundamente. En la niebla, casi parecía su antiguo yo de 10 años, aunque un poco más alto, y si entrecerraba los ojos, se paraba sobre un pie e inclinaba la cabeza en la dirección correcta. Riéndose de sí mismo, agarró su toalla azul del estante, se envolvió el torso y luego pasó por encima del borde de la ducha y se sentó en la pequeña alfombra del baño. Él era más alto, sí, al menos tan alto, o un poco más alto que Misty, dependiendo de qué zapatos usara ese día en particular. Pero ese fue solo el segundo cambio más importante en su imagen. El primero fue todo lo demás. Su estructura ósea era diferente, sus hombros más anchos, su pecho más ancho, aunque después de haber estado en coma durante 10 años, su fisioterapeuta mencionó que podría tener un retraso en el crecimiento, pero se sentía enorme en comparación con lo que solía parecer. Sus huesos casi parecían demasiado grandes para su piel. Al comienzo de su recuperación, se sentía como un desastre, pero ahora comenzaba a sentirse más humano, como un gran humano, pero humano, al fin y al cabo. Junto con los atributos físicos, estaban las cicatrices que se hacían más presentes a medida que los días se hacían más largos. Ash no los notó de inmediato, incluso olvidó mencionarlos a cualquiera que los mencionara, pero sus brazos y estómago alrededor de su abdomen estaban llenos de múltiples cicatrices. Si bien nunca preguntó las razones específicas por las que estaban allí, asumió que los pequeños pinchazos que adornaban su brazo izquierdo eran el recordatorio de cuántas vías intravenosas fueron presionadas a través de su piel a lo largo de los años para forzar la producción de las enzimas adecuadas para curar sus heridas. Honestamente, pensó que parecía un adicto a la heroína al examinar más de cerca las marcas. Su brazo derecho no estaba mejor, tenía pequeños agujeros a lo largo de sus venas. Solo que cuando su piel era transparente, no era un gran problema. Ahora que el color melocotón había regresado, eran como picaduras de abeja involuntarias. Odiaba las agujas, y estaba seguro de que la razón era por el constante empujón que le daban cuando dormía. Siempre se preguntó qué eran esos pequeños puntos de dolor cuando estaba en su mundo de sueños. Ahora lo sabía. Su estómago era otro asunto. Estaba cubierto de cicatrices quirúrgicas. Lo podía decir gracias a la precisión y exactitud de cada línea. Ash no tenía claro todo el asunto del soporte vital, pero estaba bastante seguro de que se había sometido a alguna cirugía exploratoria en algún momento para asegurarse de que nada más se adhiriera a su recuperación aparte de su propio cerebro. Pasando los dedos por las cicatrices perfectamente curadas, exhaló y flexionó los abdominales. Antes de salir del hospital, su estómago se sentía como piel y tejido sosteniendo sus órganos, ahora sentía músculo sólido cuando presionó sus dedos contra su estómago. Claro, no estaba ni cerca de tener unos abdominales marcados, pero estaba lejos del esqueleto andante cóncavo que era al comienzo de este proceso de recuperación. Ash estaba mejor. Mucho mejor. Dejó caer su toalla descuidadamente al suelo y luego inmediatamente se puso los pantalones, haciendo todo lo posible por olvidar otras partes de su cuerpo que también cambiaron.
Todavía había algunas cosas que no podía explicar con palabras que lo confundían, y aunque los fisioterapeutas intentaban insistir en el tema de vez en cuando, Ash se sentía perfectamente cómodo sin discutir nunca nada de ese calibre específico. Principalmente, quería evitar cualquier cosa que tuviera que ver con la frase cambio hormonal o pubertad. Al acercar su rostro al espejo, reconoció que las marcas de nacimiento en forma de Z, que eran tan prominentes en sus sueños, eran débiles recordatorios de su infancia. Como todas las marcas de nacimiento y cicatrices, parecieron desvanecerse en su mayor parte y solo eran visibles con ciertas luces. ¿20 años, eh? Pensó Ash, haciendo un vistazo a su cuerpo. Parecía mayor, muy diferente, pero él mismo. No siempre se miraba al espejo por miedo a lo que vería allí. La imagen que le devolvía la mirada no se sentía propia de él. Al menos todavía no. Le dijeron que eso llegaría con el tiempo. Toc toc, el golpeteo en la puerta del baño sacó a Ash de sus pensamientos. Agradecidamente. No estaba seguro de cuánto más podría soportar su cabeza. Los malvados dolores de cabeza acompañados de todos los pensamientos adicionales lo irritaban. Lo más probable es que una auxiliar de enfermería estuviera llamando a su puerta para preguntarle por qué no había ido a desayunar esa mañana. Solo un minuto. Ash llamó en voz baja, sin estar familiarizado con la enfermera que venía a buscarlo. Por lo general, Misty estaba aquí, así que se lo dirían, y ella le transmitiría el mensaje a Ash una vez que terminara con lo que fuera que estuviera haciendo en ese momento. Ash tarareó levemente, quitándose la camiseta azul por la cabeza, todo con un movimiento rápido mientras abría la puerta del baño. Se abrió con un sobresalto, mirándolo fijamente había una mujer de cabello amarillo con grandes ojos marrones y su cabello recogido en un moño. Llevaba una bata sencilla y aspiró aire ante la imagen que tenía delante. Su rostro se sonrojó mientras hablaba. El terapeuta del hospital, el doctor Sebastián, está aquí para verte. Oh, maravilloso. Ash comentó sarcásticamente poniendo los ojos en blanco. Deseó que ahora ella solo estuviera preguntando por el desayuno. Eso es hoy. Casi lo olvido. Sí. Cambió su peso entre sus pies mientras los ojos de Ash se dirigían hacia la ventana, como si se preguntara por qué la enfermera todavía estaba aquí. Soy Mary. Es un placer conocerte. Hola, Mary, murmuró Ash, sin estar seguro de si debía ofrecerle un apretón de manos o alejarse torpemente. Eligió esto último mientras la rodeaba y se dirigía hacia su cómoda en busca de un par de calcetines y su suéter. Es genial como conoces al líder del gimnasio de Cerulean City, ella jugueteó con los dedos, con los ojos bajos, aunque su interés en Misty animó su atención, que de otro modo estaría ocupada. ¿Te refieres a Misty? ¿Qué pasa con eso? Ash preguntó alegremente, casi habiendo olvidado que los líderes de gimnasios eran más conocidos en este mundo que en el suyo. Oh, te llamas por tu nombre de pila. Su rostro se sonrojó aún más y se abanicó parcialmente antes de llevar sus dedos a su pecho y apoyarlos allí. Ella y sus hermanas tienen una reputación. Es muy amigable en persona, aunque la gente dice que tiene un lado malo. Sus palabras hicieron que Ash se riera mientras se ponía el suéter sobre los hombros. Sacudió la cabeza con incredulidad. Entonces, ella podría ser mala después de todo. Casi estaba empezando a creer que eso no era posible en la versión de Misty de este mundo. Ella siempre fue muy amigable con él y con el personal, excepto con su entrometido terapeuta. Ash suspiró mientras Mary juntaba sus palmas. ¿Hace mucho que son amigos? Ella hizo un gesto hacia él mientras él se ponía los calcetines y él frunció el ceño en respuesta. Así era, el personal del hogar de vida asistida no sabía la situación de Ash, que era un paciente en coma, solo que estaba inscrito en fisioterapia. Suspiró, un soplo de aire fresco ante el conocimiento poco común, y le sonrió a Mary. En realidad no, respondió Ash con sinceridad, aunque con tristeza. Entonces, ¿por qué se quedó tanto tiempo? La chica de repente espetó y Ash arqueó las cejas. ¿Eres fan o algo así? Ash parpadeó confundido ante la enfermera repentinamente muy enojada, pero no tuvo tiempo de molestarla cuando un frío golpe de tacones presionó contra su puerta antes de entrar sin ser invitado. Es un poco más pequeño de lo que imaginaba. El terapeuta, con su comportamiento frío y grosero, narró mientras entraba a la habitación de Ash. Exhaló mientras Mary se estremecía y salía de la habitación con una reverencia sin necesidad de que se lo dijeran. Ash frunció el ceño ante la aparición del hombre. Siempre vestía un traje negro con una corbata azul y roja para combinar con sus rasgos ya fríos.
Como si lo hiciera parecer más un villano que su personalidad, tenía una perilla que hacía juego con su cabello perfectamente peinado y sus relucientes y brillantes lentes. «Hola Sebastián», anunció Ash, encontrando imposible colocar doctor antes que un hombre como él. Sin embargo, la asociación inapropiada no pareció perturbar al hombre. Pasó sus dedos cubiertos de cuero por la superficie de la cómoda de Ash e inhaló. «Veo que el líder del gimnasio finalmente se fue». Él respondió con frialdad y Ash sintió una punzada de ira en su pecho. «¿Te refieres a Misty?». Ash corrigió fríamente, deseando no haber necesitado tratar con este terapeuta. Tenía que haber alguien más. Alguien más. Por supuesto. Murmuró el hombre a su vez, golpeando su gráfico y anotando cualquier tontería. ¿Y ya desayunaste esta mañana? No, recién me estoy levantando. Ash ofreció mientras se ataba las zapatillas. El doctor Sebastián levantó una ceja. ¿A las 10:15? Los ojos de Ash se movieron. Sí, ¿y entonces? Técnicamente todavía es de mañana. HMMM. Tarareó el doctor antes de sentarse en el mismo asiento en el que usualmente se sentaba Misty. El que las amables enfermeras trajeron específicamente para ella. Contaminado por este alienígena que viste un traje de hombre. Ash apretó los dientes mientras el terapeuta anotaba más en su lista, lo que básicamente determinaría si a Ash se le permitiría irse y cuándo. Ash apenas obtuvo el visto bueno del hombre para salir del hospital, y la presencia constante de su lápiz rascador hizo que Ash quisiera romperlo sobre su cabeza. Ash sentía como si siempre lo calificaran en una escala del 1 al nivel de locura. Ash no era ninguna de esas cosas y ciertamente no era inestable, contrario a lo que estaba escrito en la última evaluación de salud mental de Ash. Si Ash quería irse en un mes, tendría que seguir las molestas preguntas del tonto y responder lo más vagamente posible sin llamar demasiado la atención sobre nada. Ese es el consejo que le dio Misty. Las respuestas de sí y no eran mejores que dar más detalles porque al doctor Sebastián no parecía gustarle mucho Ash. O en realidad, cualquiera de sus pacientes. ¿Planeas saltarte el desayuno con frecuencia? ¿Qué? Ash salió de sus pensamientos y se desplomó en su cama. ¡No! Por supuesto que no. Solo quería dormir hasta tarde hoy. ¿Y por qué es eso? El terapeuta hizo una pausa. ¿Es porque el líder del gimnasio se fue? ¿Te sientes deprimido otra vez? Su nombre es Misty, maldita sea. Ash maldijo antes de romperse el cuello y exhalar. Todas sus sesiones fueron así, siendo acusado en lugar de ayudado parecía tan injustificadamente mal. No, simplemente estaba cansado hoy. Ash habló con seriedad, esperando que eso fuera suficiente como respuesta. Mentir es un signo clave de negación, que es un signo temprano de depresión. El terapeuta llamó a Ash, chasqueando los labios mientras tomaba algunas notas en su portapapeles. Ash sintió que el sudor se acumulaba en la parte posterior de su cuello, tratando de controlar sus nervios de acero. Maldita sea, apenas llevaba menos de 2 minutos hablando con el hombre y ya estaba nervioso. Necesitaba calmarse. Ash apretó el puño al lado de su muslo, oculto al terapeuta. Un poquito entonces. Ash se rompió y se mordió el labio. Pero no estoy deprimido. Es normal extrañar a las personas cuando no están cerca. Ofreció fríamente, pero el terapeuta una vez más lo siguió con un agudo HMM y garabateó más información. Las enfermeras dicen que no has hecho ningún amigo. Solo llevo aquí una semana. Espetó Ash, logrando que el terapeuta alzara una ceja y seguramente anotó esa reacción. Ya veo que todavía hay ataques aleatorios de ira, ¿estás aquí para ayudarme o evaluarme porque no puedo notar la diferencia? Ash casi gritó, pero se mordió la lengua con fuerza, sabiendo que no podía permitirse otro aumento. Lo siento. Ash se disculpó rápidamente. Me he estado acostumbrando al nuevo entorno y he tratado de concentrar mi energía en mejorar y hacer ejercicio, estoy un poco agotado al final del día. Ya veo, el doctor hizo una pausa. Cuéntame sobre tu tiempo aquí hasta ahora. Ash lo pensó 2 veces antes de contarle sobre el nuevo que Misty le puso a cargo, o sobre la libertad de caminar por el bosque tanto como quisiera. Ha sido agradable, el personal es amable y la comida no está mal. Hay mucho más sol aquí y de vez en cuando me siento en la terraza cuando sale el sol. Ash refunfuñó, manteniendo sus ojos fijos en los lirios amarillos que sobresalían de su jarrón azul. El terapeuta anotó toda esta información, escribiendo cuidadosamente cada palabra que Ash pronunció. Solo que Ash no tenía idea de si algo de lo que estaba escribiendo era bueno o no. Aparentemente, escribió muchas cosas malas sobre Ash.
¿Y qué pasa con esos sueños? ¿Qué pasa con ellos? No eran reales. Ash espetó y apretó los labios. Eso es lo que le habían dicho 1.000.000 de veces. El terapeuta prácticamente metió la idea en la garganta de Ash. No fue real. Fue un sueño. Has fabricado un mundo que no existe. Ash exhaló. Correcto, pero hablar de ellos es una forma de superarlos. ¿Cuál fue la última historia de la que hablamos? ¿Algo sobre una Palkia? Ash miró al terapeuta que siempre estaba tan interesado en hablar sobre el Pokémon que Ash encontró, pero no el hecho de que Ash creó personas imaginarias con quienes pasar tiempo, personas imaginarias que en realidad no eran imaginarias. En realidad, quería hablar sobre las personas con las que viajé, dijo Ash torpemente, recordando que él y Misty acordaron mencionar que los amigos de sus sueños eran en realidad reales. El terapeuta parecía ligeramente agitado, chasqueando la lengua contra los dientes, pero sonrió brevemente. Ash no estaba seguro de si mencionarlo o no con el hombre, pero de todos modos, lo hizo. Misty y yo descubrimos que las personas con las que viajé realmente existen en este mundo. Ash tartamudeó, mirando atentamente al hombre, la forma en que su mano se detenía mientras escribía, su rostro se mezclaba con una ligera ira abrasiva y luego se derretía en frustración. Reprimió las emociones con una sonrisa. ¿Entonces ella ha estado alimentando tus pensamientos subconscientes? Anotó esto rápidamente y Ash supo de inmediato por el tono de su voz que era una nota muy mala. Esto podría ser un problema muy serio, permitiendo tu locura, no estoy loco. ¿Qué tiene de malo comprobar? Sabía que no debería haberle mencionado esto a su terapeuta después de todo. Ash no estaba preparado para este tipo de conversaciones. Tenía los nervios ardiendo. ¿Cómo estás tan seguro de que son quienes pensabas que eran? No hay una forma viable de abordar esto, ¿verdad? No es como si te recordaran. Entonces, ¿por qué permitir la idea de que tus sueños podrían haber significado algo más que una barrera? ¿Para mantenerte inconsciente? ¿Cómo sabes que no se acuerdan de mí? Ash quería preguntar, gritar. Cualquier cosa. En cambio, exhaló, luego inhaló y exhaló nuevamente. Ejercicios de respiración para controlar su temperamento, no algo que Misty le dijera directamente, sino algo que ella demostró. Si la palabra odio estuviera correctamente grabada en el vocabulario de Ash, la habría usado ahora. Odiaba a este hombre. La actitud engreída y prolija del médico y la forma injusta en que trataba a la gente irritaban todos los nervios de Ash. Para ser un terapeuta, no escuchó. Dejó a Ash en el suelo. Aplastó todo aquello en lo que tenía esperanzas, cualquier cosa que lo inspirara. Ash odiaba la forma en que se sentía con este hombre. Sé que no eran reales, intentó Ash, pero solo pareció aliviar las frustraciones del terapeuta. ¿Pero tú? Estabas fácilmente dispuesto a aceptar que las personas existían sin una investigación de antecedentes adecuada. Obviamente estás tirando de todas las esperanzas y de todos los hilos para darte cuenta de que tus sueños realmente significaban algo. El terapeuta golpeó su bolígrafo contra su portapapeles. Decidiendo que ya había tenido suficiente. Era casi como si Ash fuera su paciente, pero no tenía paciencia con su paciente. A menos que Ash estuviera hablando de Pokémon majestuosos y poderosos, al Dr. Sebastián le importaba un carajo cualquier cosa. Es posible que necesitemos presentar una orden de restricción contra Misty. Los ojos de Ash se abrieron como platos. Salir. Ash se levantó y señaló exigentemente su puerta. Sus pies se apoyaron en la alfombra debajo de él, sólidos a pesar de la curvatura en su estómago. El terapeuta obviamente no creía que Ash hablara en serio, así que en lugar de escuchar, levantó las cejas y frunció los labios. Se quitó los lentes y los limpió, acción que casi empujó a Ash a tomar sus lentes y tirarlos al pasillo. Pero en cambio, Ash se cruzó de brazos y mantuvo una mirada feroz sobre el terapeuta. Esto había ido demasiado lejos. Defiéndete, ya sabes, de una manera saludable. No dejes que la gente te menosprecie. Palabras brumosas resonaron en su cabeza. Su consejo que le dio a Ash poco después de su propia pelea con el hombre sentado frente a él. Es muy importante que la gente no te permita durante este estado mental debilitado. Ella es la única amiga que tengo y quieres ponerle una orden de restricción. ¿Cómo ayuda eso? ¿Cómo puedes siquiera hacer eso? Ash espetó, medio gritando. Apretó los puños con fuerza y exhaló. Te sientas aquí y me dices que hable de mis aventuras, recordándomelas constantemente cuando en realidad es más fácil cuando me olvido de ellas. No creo que tengas idea de qué diablos estás haciendo.
Misty ha ayudado yo 1.000.000 de veces más que tú. Su voz retumbante llamó la atención de las enfermeras. Mary, a quien Ash le habían presentado antes, entró para comprobar la situación. Las gafas del doctor Sebastián brillaron mientras se lamía los labios. ¿Es un proceso, sí? Es un proceso que no me funciona. Ash levantó los brazos mientras rugía. Su enojo estaba dirigido a Sebastián, por lo que cuando la enfermera de cabello amarillo dobló la esquina, inmediatamente se calmó. Ash volvió a mirar a Sebastián. Fuera, exigió de nuevo, y el terapeuta simplemente negó con la cabeza. Giró los hombros. Decidió que estaba por encima de las quejas de Ash. No voy a ninguna parte. Lentamente, Ash asintió y luego sonrió levemente. Su encanto juvenil casi resultaba desagradable para lo que estaba dispuesto a hacer. Mary, ¿puedes avisar a seguridad por mí, por favor? Ash preguntó y Mary asintió de inmediato, se giró y salió corriendo al pasillo. No, eso no será necesario. El terapeuta llamó a la niña, levantándose de su asiento y ajustándose las gafas. Suavizó las arrugas de su traje, parándose unos centímetros más alto que Ash, quien incluso en su estado debilitado no retrocedió. Sabes que necesitarás que verifique tu estabilidad mental antes de que puedas abandonar este lugar, ofreció, a lo que Ash sonrió y arqueó la mandíbula. ¿Es eso una amenaza? Seguro que sonaba como tal. El terapeuta sonrió. No, es una sugerencia. ¿Sabes qué más es una sugerencia? Ash intervino burlonamente. Se acercó al médico, con el pecho hinchado y los hombros en alto. Yo nunca te necesité, nunca fuiste útil. Ash asintió, mirando fijamente los fríos ojos negros del hombre y luego susurró. Lárgate de mi habitación. Finalmente, Sebastián retrocedió, burlándose del comportamiento de Ash. Esto no quedará bien en tu informe, realmente deberías, intentó, pero Ash sacudió la cabeza con fuerza. Ash se negó a escuchar la amenaza o la oferta ambigua. Realmente, había terminado con todo lo que este hombre le ofrecía. Está bien. Conseguiré un nuevo terapeuta. Escuché que hay uno bueno en esta instalación. Ash hizo una pausa como para dejar que las palabras asimilaran. Tal vez me vuelvan a evaluar después de todo. Tal vez me quede aquí hasta que pueda salir por la puerta sin que me evalúen en absoluto. Ash hizo una pausa y frunció el ceño. Pero ya dejé de ser intimidado por ti. Mientras masticaba sus palabras, la mandíbula del terapeuta se apretó y se aflojó antes de dar un paso atrás y exhalar. Muy bien, transferiré tus informes. Se deslizó, palabras tóxicas y llenas de veneno mientras asentía con la cabeza a Ash y, sin decir más, salió de la habitación de Ash. Sofocante. Ash se estaba asfixiando, y luego, cuando el aliento que contenía salió de sus labios, se desplomó en su cama y envolvió sus dedos sobre su estómago. Él lo hizo. Estaba temblando y su cabeza daba vueltas, pero lo hizo. La disputa con el hombre probablemente iba a dejar a Ash con un período de espera más largo del que quería, probablemente tuvo otras repercusiones de las que no estaba consciente, pero incluso con todo eso se sentía bien consigo mismo. Una sonrisa apareció en sus labios y se sentó, mirando por la ventana con una nueva perspectiva. Cada vez que hablaba con el terapeuta, salía sintiéndose peor que cuando entró. Si Ash no estaba hablando de Pokémon, no estaba recibiendo una buena crítica, incluso cuando Ash permaneció en silencio durante 2 semanas completas, la única indicación. El objetivo del que habló el Dr. Sebastián fue la asociación de Ash con Pokémon. No se menciona a las personas con las que viajó aparte de lo que probablemente representaban. Entonces, ¿por qué eran tan importantes los Pokémon de su sueño? Según Misty, fue porque Sebastián era un bicho raro. Ash suspiró, dándose una palmada en la frente en su último pensamiento. Según Misty, suspiró. Puso mucho énfasis en la mujer. Incluso ahora, el verdadero desencadenante durante su sesión fue la implicación de que Misty no se preocupaba por los mejores intereses de Ash. Sus ojos se abrieron, mirando hacia el techo mientras un extraño golpe rugía detrás de su pecho. La risa de Misty resonó en sus oídos y, de repente, se quedó sin aliento y se sentó para recuperar el aliento. ¿Qué diablos fue eso? Parpadeó, frotándose el pecho dolorosamente antes de saltar de la cama para volver a ordenar sus pensamientos. Después del subidón de adrenalina, volvió a morir de hambre. Y sintió que necesitaba salir a correr. Subiéndose la cremallera de su suéter, salió rápidamente de su dormitorio hacia los pasillos, donde permaneció cerca de las barandillas, solo para estar seguro.
Llegar solo al comedor por primera vez fue aterrador, pero las educadas enfermeras y los residentes aún más educados facilitaron el proceso. Ash pidió un desayuno tardío y luego fue a sentarse con algunos de los hombres y mujeres mayores jugando a las cartas en la parte trasera del comedor. Entonces, ¿la reclusa sale a jugar después de todo? Una mujer mayor con grandes pendientes de aro y unas gafas amarillas y verdes maravillosas brillaba hacia él. Ash ofreció una débil sonrisa mientras le hacía señas para que se sentara en el asiento a su lado. Esa linda pelirroja finalmente se fue, ¿verdad? Sugirió un hombre que comenzó a repartir las cartas. No te preocupes, hijo, siempre regresan. La mujer de sombra maravillosa arrulló mientras le daba palmaditas en el hombro. Ash sintió que el calor subía a sus mejillas ante su absurda amistad y desvió la mirada hacia abajo por la vergüenza. ¿Alguna vez jugaste al póker antes, muchacho? Un hombre mayor y corpulento con bigote le preguntó a Ash, quien negó con la cabeza en respuesta. El hombre apoyó la bandeja en su regazo mientras se quitaba el envoltorio del sándwich. Chirriando su silla de ruedas, sonrió y mostró la falta de 3 dientes en las comisuras de su sonrisa. Entonces presta atención, te lo mostraremos. Ash sonrió, mirando hacia la mesa mientras se repartían cartas entre ellos y dividían algunas fichas azules, rojas y blancas. En ese momento, mientras Ash abría su sándwich y se lo comía agradecido, pensó que un mes con este tipo de compañía no podía ser tan malo. Mientras siempre fueran así de amigables. Misty le dijo que los residentes aquí parecían muy amables, pero Ash nunca les dedicaba mucho tiempo. Ella generalmente estaba aquí cuando él estaba en fisioterapia y su corazón latía con fuerza nuevamente al pensar en ella. Quizás estaba sufriendo un ataque al corazón o algo así. El rojo de sus mejillas calentó su rostro, y mordisqueó el pan mientras los mayores le explicaban las reglas para tener una cara de póker afectiva. Al parecer, la clave era administrar sedantes antes de un partido, según la maravillosa anciana. Oh, antes de comenzar. Soy Agatha, ese es Todd y ese es Scott. La anciana aconsejó a Ash mientras hojeaba fácilmente sus cartas. Ash sonrió. Soy Ash, respondió alegremente. Oh, sabemos quién eres. Ser amigo de un líder de gimnasio no pasa completamente desapercibido para nosotros, las personas mayores, le dio un codazo a Ash y levantó una ceja. Al menos nosotros, las personas que tenemos la cabeza bien puesta, de todos modos. Nos gusta fingir que no sabemos lo que está pasando para que esas enfermeras nos dejen en paz. Ash se rió a carcajadas ante su razonamiento, compartiendo una risa con el resto del grupo. Esa era la verdad. Cualquier cosa que se pudiera decir o hacer para pasar el menor tiempo posible siendo monitoreado era típicamente la mejor ruta. Incluso él estaba averiguando eso y solo había estado aquí una semana. Él sonrió, satisfecho con la primera vez que salía de su habitación. Quizás el mundo real no era tan aterrador como pensaba. El Dr. Sebastián estaba sentado en su Impala negro frente a la casa en la que residía Ash, desplazándose por la información en la pantalla de su computadora portátil. Mensajes llenos de perfiles y listados de entrenadores. Señor. El terapeuta hizo eco en el teléfono que sostenía frente a su cara, mirando una vez por encima del centro de vida asistida. Aparentemente, esas personas también eran reales. Interesante, la voz a través de su teléfono habló en voz baja. Ahora está lo suficientemente alerta y despierto como para tomar sus propias decisiones, señor. Me jubilaron como su terapeuta principal. El hombre de cabello negro habló con un gruñido. Pensé que te había dicho que no la cagaras, respondió el hombre, cuya voz estaba envuelta en estática. Había algunos, sus ojos protegidos se movieron del parabrisas a la pantalla de su computadora portátil y gimió. El perfil de Misty se reflejó en la pantalla y su mandíbula se apretó. Complicaciones imprevistas. Terminó. No te pago para que pongas excusas. Quiero la ubicación de los demás. Un sonido nervioso salió de la garganta de Sebastián y suspiró. Tengo la mayoría de ellos. Él no parece recordar el resto. Mintió, sabía que Ash recordaba perfectamente todo lo de sus sueños, pero se estaba cubriendo el trasero. No podía regresar y disculparse por su comportamiento, por lo que obtener más información de Ash estaba fuera de discusión. Simplemente tendrían que averiguar el paradero de los demás por su cuenta. Un breve gruñido de la otra línea hizo que Sebastián tragara saliva contra el nudo en su garganta hasta que finalmente, la estática respondió. Bien. Tráeme tu información. Sí, señor. Un clic finalizó la llamada. El doctor Sebastián miró hacia el hogar de vida asistida y sacudió la cabeza.
Vaya camino a seguir, al menos avanzó en su misión. Él sonrió. Después de todo, Ash había sido un gran éxito. Fin del capítulo.